superando el pecado. Ese es el tema de la predicación de esta tarde. Y quiero decirte que cuando hablamos del origen del pecado, la Biblia nos enseña que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén. ¿Y sabes qué? Este primer pecado fue motivado por Satanás. En forma de serpiente sembró en el corazón de ellos la semilla de la incertidumbre, de la desconfianza y de la incredulidad. No sé por qué me da la impresión que algunos de ustedes ya escucharon esto esta mañana en la clase de Mirador. Pero fíjate qué interesante, sembró Satanás la semilla de la desconfianza y la incredulidad. Amados, el pecado tuvo lugar cuando comieron del fruto que el Señor prohibió, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la pregunta que tú te tienes que hacer, ¿por qué fue pecado, pastor? ¿Por qué? Es muy simple, porque Dios lo había prohibido. Y mira, te voy a explicar, haber comido del fruto que Dios prohibió fue pecado porque indica, mira lo que dice aquí en tu hoja, indica que la razón del pecado es que el hombre no quiso sujetar su voluntad de un modo incondicional a la voluntad de Dios. Fíjate bien lo que dice, el hombre no quiso sujetar su voluntad de un modo incondicional a la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Que el hombre perdió la imagen de Dios en un sentido especial. Se volvió culpable y totalmente depravado. ¿Y qué significa eso de depravado, pastor? Significa que ha corrompido su vida, se ha degenerado, se ha hecho inmoral, cayendo en automático, ¿sabes dónde? En el poder de la muerte. Por eso Pablo nos dice que el pecado es muerte. El pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Ahora, la pregunta, ¿cómo podemos entender esto del pecado, pastor? Porque, ¿sabes una cosa? Me llama la atención porque de las muchas palabras que usamos en la vida, hay palabras que usas muchísimo, dicen algunos estudiosos, de 2 millones de palabras que tú usas, la palabra hombre se utiliza 2.300 veces, en medio de 2 millones de palabras. Si aplicamos el mismo criterio, en 2 millones de palabras que tú hablas, ¿cuántas veces usas la palabra pecado? Nunca. Porque no concibes la palabra pecado en tu vocabulario cotidiano. Te voy a platicar esto. ¿Ustedes han sabido de aquellas manzanas que cuando las abres tienen gusanos por dentro? ¿Sí las conocen? ¡Qué sorpresa!, ¿no? La pregunta es, ¿cómo consigue un gusano entrar dentro de la manzana? Y quizás tú pienses que el gusano entra del exterior al interior de la manzana, ¿verdad? Pero no es así. Fíjate qué interesante, los científicos han descubierto que el gusano viene de dentro. ¿Cómo sucede? Muy simple, un insecto pone un huevo en la flor de la manzana y tiempo más tarde el gusano sale del huevecillo, pero está en el corazón de la manzana. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el gusano? Tiene que comerse la manzana para ir saliendo, porque es una membrana, no lo dejas salir, piensa que tú eres ese gusano y estás adentro de la manzana. ¿Cómo sales? Te la tienes que comer y además está muy buena, ¿cierto? Entonces se come la manzana hasta estar fuera de ella. Te digo una cosa, el pecado, como el gusano, empieza en el corazón. Sale fuera a través de los pensamientos de una persona, a través de sus palabras, a través de sus acciones. Y entonces la pregunta que tú tienes que hacerte, ok, pastor, entendiendo todo esto, ¿cómo superamos el pecado? Y entonces nosotros respondemos,
nuestra obediencia a Dios depende del conocimiento de dos circunstancias para nuestra salvación. Para superar el pecado necesitas conocer el origen y las consecuencias del pecado. En la medida que tú entiendas la gravedad del pecado, vas a entender la magnificencia de la gracia y la misericordia de Dios por medio de Jesucristo. Si no, no lo valoras. No vas a valorar la salvación si no entiendes la gravedad del pecado. De esto vamos a estar hablando en el sexto mensaje de nuestra serie Caminando de cerca con Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día, por esta tarde, por el mensaje que tienes para nuestras vidas. Estaremos hablando del pecado. Permítenos entender, Señor, qué grave es el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué es que el pecado nos separa de ti y produce muerte, Señor? Y no es la muerte física, es la muerte espiritual. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a discernirlo para tomar decisiones correctas en cuanto a ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amados, una maravillosa bendición de ser cristianos es el perdón de los pecados. Me encanta cuando hablamos del perdón de los pecados, pero ¿sabes qué no me gusta? Que las personas no entienden la gravedad del pecado. Pues sí, ya, Jesús me perdonó el pecado. Pero realmente no están discerniendo qué grave es el pecado en sus vidas. No entienden que la sangre de Cristo nos limpia de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Y a veces no disciernen que bautizarnos no significa que nuestro problema con el pecado se ha terminado. ¿Por qué? Porque todavía seguimos pecando muchas veces, ¿cierto? Pero tenemos una esperanza. Confiamos en que volvemos a hablar con el Señor y decimos, perdóname, Señor. Cada vez que iniciamos nuestra oración de intercesión, lo primero que oramos, ¿por qué pedimos? Por el perdón de pecados. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y mira qué interesante, porque bautizarnos no significa que ya terminó el pecado. Mira lo que dice 1 de Juan 1, 8 y 10. Vamos, ahí lo tienes. Ayúdame a leerlo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjate qué interesante, porque si queremos caminar de cerca con Dios, debemos superar el pecado. Ese es un problema en nuestras vidas y lo podemos hacer, podemos superar el pecado de dos maneras. Y el apóstol Juan nos lo dice en 1 de Juan 2:1, ayúdenme a leerlo. Vamos, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los pecados, sino también por los de todo el mundo. Pecando cada vez menos, reconociendo que somos pecadores activos. Dos maneras para superar el problema del pecado. La primera de ellas es esta: pecando cada vez menos. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos cada vez pecar menos? ¿Podemos reconocer que somos pecadores activos? Claro que lo podemos hacer. Mira, sabemos quienes vestimos muy elegantes, ¿cierto? Y nos preocupamos en el espejo de vernos bien. Todo bien. ¿Y vestir con elegancia te quita la pecaminosidad? No. Solamente eres un pecador elegante. Eres un pecador bien vestido, perfumado, pero pecador al fin y al cabo, ¿no es cierto? Tienes que reconocer que eres un pecador activo. Y la segunda manera es sabiendo qué hacer cuando pecamos. Es decir, saber que cuando tú estás pecando tienes que recurrir a la persona de Jesucristo. Y amados, hoy vamos a adquirir dos enseñanzas para superar el pecado. Yo quiero compartirla con ustedes. Hoy vamos a adquirir esas dos enseñanzas. Número 1, debo aprender cómo se desarrolla el pecado. Debo aprender cómo se desarrolla el pecado.
Para superar el pecado necesitamos entender cómo es ese proceso de pecar, y eso es lo que nos dijo Santiago en el pasaje que acabamos de leer. Ayúdenme a leerlo otra vez, por favor. Santiago 1, 13, 14. Vamos conmigo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjate que interesante, porque este pasaje nos da 3 pasos en el proceso del pecado, y esos son los 3 pasos que debemos entender. La primera fase del pecado es la tentación. Fíjate qué interesante. La primera fase del pecado es la tentación. Pero esa tentación incluye 2 cosas. Incluye el deseo. Fíjate qué interesante, porque algunas traducciones le llaman a ese deseo lujuria. Se trata, sugiere un fuerte deseo para hacer u obtener algo. Todos tenemos buenos y malos deseos, ¿no es cierto? Pero la tentación casi siempre se asocia con los malos deseos. A veces yo tengo tentación de un pastel de 3 leches. ¿Es pecado? No es pecado tener tentación de un pastel de 3 leches. A lo mejor te va a afectar en tu salud. Si tienes problemas de azúcar, vas a tener problemas, ¿cierto? Pero no es pecado. Pero generalmente la tentación de la que estamos hablando es aquella que te lleva al pecado. Ahora, déjame ponértelo de esta manera. Ahí tú tienes una fórmula muy simple. Dice ahí, tentación igual a deseo más oportunidad. Fíjate qué interesante. La tentación viene cuando tienes un deseo y tienes una oportunidad. ¿Estás conmigo? La tentación viene cuando hay un deseo y hay una oportunidad. Se suman las dos. Déjame ilustrarte. Dice un joven, se me antoja ir al cine. Ese es el deseo. Mi mamá dejó su bolsa abierta. ¿Esa qué cosa es? La oportunidad. Y estoy tentado a tomar el dinero. ¿Suele suceder, chavos? Yo sé que los chavos de otros lugares sí, aquí no sucede, pero en otras familias sí sucede. Ahí está el deseo, está la oportunidad y está la tentación de hacer lo incorrecto. Ahora, déjame decirte una cosa, la tentación se fortalece si el joven quiere hacerlo maliciosamente. Y si tiene una buena oportunidad de conseguir el dinero sin ser visto, ¿no es cierto? Cuando la mamá diga, oigan, aquí me falta dinero, ¿quién lo tomó? Nadie. ¿Te diste cuenta a dónde te llevó el pecado? No solamente a hacer lo incorrecto, a tomar un dinero que no es tuyo y a mentir. Y a vivir con esa mentira. Y tienes que guardar esa mentira. Porque lo que tú hiciste fue robar. La tentación finalmente te llevó a ser un ladrón, aunque sea el dinero de tu mamá. Pero eso se llama robo. ¿De dónde viene la tentación? Dice la Biblia, de nuestras propias concupiscencias. Es una palabra que no usamos. Ay, ¿qué crees? Hoy me sentí muy concupiscente. ¿Verdad que no lo decimos? Oye, te veo muy concupiscente. Eres un buen concupiscitador. No somos cierto, ¿verdad? Pero no usamos esa palabra porque ni siquiera entendemos de qué se trata, qué significa. Estamos hablando de deseos de bienes terrenales. Estamos hablando de apetitos desordenados, de placeres deshonestos. Fíjate qué elegante se dice. Estamos hablando de lascivia. Estamos hablando de lujuria. Estamos hablando de nuestros vicios, de nuestras liviandades. Todo eso es nuestras propias concupiscencias. ¿Sabes normalmente con qué se asocian las concupiscencias? Con la ausencia de una vida espiritual. Siempre que haya concupiscencias en tu vida, hay ausencia de vida espiritual.
hace atractivo y nos hace seductor a tener deseos y buscar las oportunidades que se convierten en tentación para cometer el pecado. Pero, por favor, fíjate, en esta fase del desarrollo del pecado, ese pecado no se ha cometido todavía. Todavía está en tentación. La tentación, quiero decirte una cosa, no es pecado. Tener tentación no es pecado. Te doy un ejemplo. El Señor Jesús fue tentado. Estaba por iniciar su ministerio. Se fue 40 días al desierto. Se fue a preparar, estuvo en ayuno. Y ahí, en el desierto, llegó Satanás. Y le hizo 3 propuestas para tentarlo. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. ¿Qué dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Y entonces le dice, ok, si es cierto, a ver, súbete al pináculo del templo y lánzate para que los ángeles del Señor te reciban. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Te das cuenta? El Señor Jesús estaba en una relación íntima con su Padre. Satanás conoce la Biblia y la va a usar aún en tu contra. Y te va a desafiar. Y tú tienes que ser muy sabio para contestar. Fíjate qué interesante. El Señor Jesús fue tentado como nosotros lo hemos sido, pero Él no cayó en el pecado. Y aquí vamos a la segunda fase del pecado. La primera, dijimos, es la tentación. La segunda fase del pecado es el pecado en sí. La segunda es el pecado en sí. Santiago 1:15. Yo leo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Vamos. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué dice? Da a luz la muerte. Amados, cuando el deseo producido por las concupiscencias ha concebido la oportunidad, entonces se produce la acción para pecar. Ya apareció el deseo, ya apareció la oportunidad, ya se generó la tentación por esos malos deseos que tienes en tu corazón. Y entonces lo único que falta es la acción. Dicho de otra manera, la tentación se vuelve pecado cuando actuamos y sucumbimos a la tentación. Entonces el pecado tiene que ver con alguna clase de acción de nuestra parte. No llegó sola, no llegó por casualidad. Se los planteo con la siguiente fórmula que tienen ustedes ahí. Dice, pecado igual a deseo más la oportunidad más, ¿qué dije? La acción. Le pones acción al asunto. El pecado es ver el deseo, aprovechar la oportunidad y ponerle acción a tu concupiscencia. Así es como entramos en el momento. Así es como entramos en el tiempo de cometer un pecado. Pastor, ¿y cuánto dura el pecado? ¿Cuánto dura el pecado? El tiempo depende, ¿sabes de qué? Depende del tipo de pecado. Depende de la frecuencia con que se repite. Pero siempre está asociado al deseo, está asociado a la oportunidad y a la acción como producto de nuestras concupiscencias. Deme un ejemplo, pastor. El adulterio. ¿Cuánto dura el pecado del adulterio? Mientras dure la relación de la pareja que adultera. ¿Sabes que a veces destruye los matrimonios? ¿Destruye las familias el adulterio? ¿Cuánto dura la fornicación? Mientras las personas lo permiten. Pecados de escándalo. Pero el pecado no tiene una regla de duración. La regla de duración se la pone el pecador, el que se ha ausentado del Señor para seguir pecando. Lamentablemente, amados, el pecado siempre te ofrece una recompensa inmediata, una recompensa que ofrece el ciclo de deseo, oportunidad, acción, pecado. ¿Por qué? Porque produce placer de la carne. Jamás estarás pecando si dices tú, pastor, es que yo quiero estar todos los días en el templo. Quiero ir a orar 1 hora diaria al templo. ¿Eso será un pecado? No.
eso es fortalecer tu relación personal con Dios. Y eso nos lleva a la tercera fase del desarrollo, ¿verdad? Del pecado. Dice, la tercera fase del desarrollo es la muerte. Santiago 1:15, ayúdenme. Entonces, el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y seguimos con la fórmula. Fíjate qué interesante. Vamos con la fórmula. ¿Qué dice? Deseo más oportunidad, más acción, más no arrepentimiento, más ningún perdón, igual a la muerte. ¿Te das cuenta? Ya está ahí. Deseo, oportunidad, acción, no me arrepiento de lo que estoy haciendo, no pido perdón, ¿qué me estoy ganando? La muerte. Santiago 1:15. Entonces el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, si el pecado nos rebasa, seguro recibiremos la muerte segunda como último castigo. Pero si superamos el pecado, podemos evitar ese castigo, podemos experimentar las bendiciones eternas que Dios ha preparado para sus hijos. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de superar el pecado? Acabas de conocer todo el proceso del pecado, ¿cierto? De tus propias concupiscencias, ¿cierto? Viene el deseo, viene la oportunidad, viene la acción, no hay arrepentimiento, no hay solicitud de perdón. ¿Qué obtenemos? La muerte. Pero quiero decirte una cosa, no es la muerte física, es la muerte espiritual. Solamente dos lugares hay donde el Señor sabe que vamos a ir. En automático, por default, el lugar donde todo el mundo está destinado a ir es el infierno. Pero aquellos que entendieron el mensaje del Señor, aquellos que están luchando contra su pecaminosidad, tienen la oportunidad de llegar al cielo, a la vida eterna que el Señor ha preparado para nosotros. Y eso nos lleva a pensar ahora, examinar cómo podemos hacerlo, cómo podemos evitar el pecado. Punto número 2, dice, debo ejercitarme en superar el pecado. Debo ejercitarme en superar el pecado. El pasado viernes, en la noche de Santa Cena, habíamos dicho que el Señor advierte a sus discípulos para ser rechazados. ¿Y sabes qué estábamos recordando para los que no vinieron? Que tú como cristiano tienes que prepararte y entrenarte en ser rechazado por hablar de Cristo. Y decía yo, hay un vendedor que me dice, ¿sabes qué, amigo Hugo? Yo como vendedor de esos que van y están tocando puertas, tengo una regla. Para vender mi producto tengo que tocar de 7 a 10 puertas y presentar mi speech y hacer mi labor de venta para poder lograr una venta. Así que mínimo tengo que vender 3 productos al día. ¿Cuántas puertas tengo que tocar? 30 puertas máximo. Oye, y si no vendes en esas 30 puertas, me corro, me sigo de corrido porque tengo una meta que cumplir. Porque de eso depende la alimentación de mi familia. Ahora, ¿entiende esto? ¿Qué aprendió este hombre tocando puertas? Aprendió a conocer todas las excusas del por qué no compran su producto. No tengo dinero, venga otro día, no me interesa, no me sirve. O sea, todo lo que tú te puedas imaginar, ese hombre lo sabía. Sabía por qué rechazaban su producto. Y por cada excusa había desarrollado una estrategia de venta. Había desarrollado un argumento para tumbar la respuesta del cliente. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor? Aprende a ser rechazado. Pero mientras tú no platiques del Señor, lo que el Señor está haciendo en tu vida, jamás vas a tener los argumentos suficientes para traer una persona a los pies del Señor. Y mira qué interesante, porque este segundo punto es igual. Tengo que ejercitarme en superar el pecado. Tengo que hacer ejercicios en evitar el pecado. Y hace 8 días hablábamos del conocimiento de la palabra de Dios. Hablábamos que nos da seguridad, nos da fortaleza. Cuando ya sabes cómo se desarrolla el pecado,
Hay 4 pasos que tú debes practicar para vencer el pecado, y eso es lo que queremos ver en este punto. Cambiando mis deseos. La concupiscencia empieza por los deseos. Lo primero que tienes que cambiar son tus deseos. Ahí empieza el proceso. Es el mejor punto de partida donde podemos empezar. Romanos 12:2, ayúdenme a leerlo por favor. ¿Qué dice? No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que le es perfecto. Amados, qué interesante, porque Pablo empieza diciendo que tú tienes que empezar por lo que piensas. Todo empieza en ti por lo que tú piensas. Todo lo que tú eres, todo lo que tú haces empieza por lo que tú piensas. Y lo que piensas ejerce un gran poder en lo que tú haces. Haces lo que piensas, primero engendras el pensamiento y después realizas la acción. Cambiar de manera de pensar es una parte del crecimiento cristiano. ¿Para qué? Para cambiar nuestros deseos. Porque los deseos los generas tú, salen de tu corazón, es la fuente de tu voluntad. ¿Cómo cambiamos nuestros deseos? Entonces, Santiago, Salmo 119:11. Vamos, ¿qué dice? He guardado tus palabras en mi corazón. Fíjate qué interesante. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Sabes qué está diciendo David? Por cada oportunidad de pecado tengo una palabra que tú me has enseñado para no pecar contra ti. Y tengo que recordar qué es lo que tú me enseñaste para no pecar contra ti. Fíjate, la palabra de Dios siempre ha sido un instrumento para que las personas superen el pecado, porque puede cambiar nuestros deseos. Y mientras nos comprometemos en el proceso de cambiar nuestros deseos, ¿qué más podemos hacer? Viene el segundo paso. B. Le pongo límite a mis oportunidades de pecar. Primero, cambio mis deseos. Segundo, le pongo límite a mis oportunidades de pecar. Ahí están mis deseos. Pero a veces las oportunidades no dependen de ti. Las oportunidades se te presentan en el camino. Pero tienes que ponerle límites. ¿Te acuerdas? Solo somos tentados cuando se dan 2 circunstancias: el deseo y la oportunidad. ¿Estás conmigo? El deseo y la oportunidad. Así que mientras trabajamos en cambiar nuestros deseos, también debemos limitar las oportunidades de cumplir los deseos pecaminosos. Déjame darte un ejemplo. Probablemente hay un varón que tiene graves problemas en su vida sexual y un día se convierte al cristianismo, pero no quiere dejar de ir a los antros donde puede suplir esa necesidad que él cree que tiene. Pero tiene el deseo de no hacerlo. ¿Cómo puede limitar las oportunidades? Dejo de asistir a ese antro, porque ese antro me produce el deseo y me va a producir la oportunidad. ¿Están conmigo? Limito mis oportunidades. Yo ya sé dónde tengo oportunidad de pecar. Tengo que limitarlas, tengo que cortarlas, tengo que quitarlas de mi vida, porque sé que ahí soy vulnerable. Amados, yo conozco personas que son fanáticos del fútbol, y si hay que escoger entre venir al templo e ir al partido de fútbol, adivina qué cosa escogen. El fútbol. Porque ahora va a jugar Ronaldinho. ¿Cómo ves? Sí, también el Señor te va a hablar a tu corazón. Hoy, como todos los domingos, ¿quién es más importante en tu vida? ¿Ronaldinho o el Señor? Tienes que limitar tus oportunidades. Mira lo que dice Mateo 6:13, ayúdame. Vamos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. La oración modelo. No nos metas en tentación. Te digo una cosa, amado. Lo que rescatamos de esta oración modelo es la importancia de la oración en tu vida. La oración en tu
vida es un elemento que no debe faltar, debes practicarlo siempre y a toda hora. Pastor, ¿cuántas veces tengo que orar? ¿Cuántas veces? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Mínimo tenemos que orar 5 veces por lo menos. Cuando te levantas, cuando te duermes, los 3 alimentos. Pero no tendrás que orar porque se vayan tus hijos a la escuela y que les vaya bien. No tendrás que orar por las decisiones del negocio, de tu trabajo. No tendrás que orar porque vas en la carretera, vas manejando tu auto. Puedes orar inclusive por ti mismo. Señor, cuídame de mí mismo, porque yo puedo cometer una falta. Cuídame de los otros conductores. ¿Cierto? No tienes límite para orar, y mientras más oras, más protegido estás. Más estás atacando la tentación. Amados, estamos recurriendo a la ayuda providencial de Dios a través de la oración, pidiendo que Dios no nos permita tener tentaciones ni oportunidades que nos ayudan a evitar situaciones que podrían provocar intencionalmente deseos pecaminosos. Y tú tienes que saber que esto sucede. Ahora, déjame decirte, hay 2 ejemplos bíblicos de los que podemos echar mano. Salmo 101, 3, 4, vamos conmigo. ¿Qué dice? No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré. Una de las cosas que mi papá me decía cuando estaba yo niño y adolescente: no permitas que tus amigos te escojan. Escoge a tus amigos. Yo no sé cuántos de ustedes como papás están preocupados quiénes son los amigos de sus hijos. Pero en mi caso siempre se preocuparon por mis amigos. Querían conocer a mis amigos. ¿Y qué crees? Yo repetí el patrón. ¿Quiénes son tus amigos, hijos? Porque cuando tú ves a los amigos vas a saber qué tipo de influencia va a tener tu hijo. Cuando tú conoces a tu hijo, tú sabes qué tipo de influencia va a tener con sus amigos. ¿Cierto? Cuida a tus amigos. Y mira lo que David estaba declarando en sus oraciones, que él va a evitar a aquellos amigos con influencias de mala conducta. Amigos que lo van a animar a pecar con ellos. Hagamos lo mismo, evita esas amistades que no te van a edificar. Si tú no los estás compartiendo el Evangelio, evítalos. Si les estás compartiendo el Evangelio y no quieren escuchar, es un daño para tu vida. Evítalos. Job 31:1, que dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues hacía yo de mirar a una virgen? Fíjate nada más de qué está hablando Job. Hice pacto con mis ojos. Voy a evitar estar mirando a las muchachas bonitas. ¿Por qué tenemos que evitar mirar a las muchachas bonitas? Porque pueden ser tentación. Dice el Señor Jesús: aún mirando a la mujer, has cometido adulterio en tu corazón. Fíjate qué interesante. Amados, probablemente no quitaremos cada deseo y cada oportunidad de pecar en esta vida hasta que demos el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? C. Me ejercito en el autodominio o dominio propio. Me ejercito en el autodominio o dominio propio. Mira, acuérdate que se vuelve pecado cuando nos rendimos a la acción, cuando sucumbimos a nuestros deseos pecaminosos. Pero si tú ahorita puedes decir: yo puedo autocontrolarme para no rendirme, entonces podemos vencer al pecado. Ahora, ¿es fácil decir que tú te puedes autodominar? ¿Puedes tener ese dominio propio? ¿Es fácil? Amado, no es fácil. Tú necesitas la presencia de Dios en tu corazón. Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y quiero decirte una cosa: él sabe que nuestra gran debilidad son las tentaciones. Y sabe que de las tentaciones de la carne son las más fáciles en las que podemos caer. Las tentaciones del dinero, las tentaciones del poder. Él sabe que esa es nuestra gran debilidad. Por eso necesitamos ejercitarnos en el dominio propio. Gálatas 5, 22, 23, ayúdame. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
Pablo habla del fruto del Espíritu y menciona todas estas cualidades, no son los frutos del Espíritu, es uno solo, con muchas características, es un conjunto. Tú no puedes tener el fruto del Espíritu con 3 características nada más. Cuando tú vas a comprar una manzana, no te venden nada más el corazón y la cáscara por separado, ¿verdad? El fruto tiene que venir completo. Y en la vida del cristiano, el fruto del cristiano tiene que ser integral. Cada una de estas características, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Por qué? Porque contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Amado, cuando nos volvemos cristianos, recibimos el don del Espíritu Santo. Y lo recibimos como un medio por el cual Él va a poner de su fuerza en nosotros. Fortalecidos por el Espíritu, somos capaces de hacer morir, dice Pablo, las obras de la carne. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y este es el desafío que hay para tu vida. Nos vemos tan bien ahí sentados y pensar que todos de una u otra manera somos pecadores activos. Este mensaje es para ti. Este es mensaje para que tú te lleves tu hoja, para que preguntes y digas, pastor, yo estoy pasando por problemas difíciles de pecado. Tengo tentaciones terribles de pornografía. Tengo tentaciones terribles de tomar lo que no es mío. Tengo tentaciones terribles de hablar mal de la gente. Necesito ayuda. ¿Sabes por qué? Porque somos pecadores activos. Tenemos vigencia. Amado, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo. Hacernos el esfuerzo de tener y ejercitar el dominio propio. Y entonces el cristiano no tiene ninguna excusa para rendirse a la tentación. Mira lo que Pablo nos dice, 1 Corintios 10:13, vamos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero, ¿cuál es la regla? Tomado de la mano del Señor Jesucristo. En tus propias fuerzas, quiero decirte, no solamente no vas a vencer la tentación, vas a caer en lo más profundo del pecado. Y vas a llegar al resultado del pecado, que es la muerte. Amados, es interesante cómo el Señor nos advierte. Puede haber tiempos cuando no tomamos la ventaja de la fuerza que Dios proporciona a través de su Espíritu. Y entonces pecamos. ¿Qué tenemos que hacer? Porque este es el último paso. ¿Qué debo pedir? Perdón. Es parte de la ayuda. Amado, debo pedir perdón. Aquí tenemos que pedirle perdón a Dios. El pecado es victorioso cuando produce el castigo de la muerte. Si tú eres un candidato ganador para el infierno, el poder de la muerte gana. Te arrebató de las manos el Señor Jesucristo. Pero de hecho no te arrebató de sus manos, porque la verdad es que nunca estuviste en ellas. Tú creías que estabas en ellas, pero si no lograste vencer la tentación con sus instrucciones, no estuviste con ellas. Si obtenemos el perdón a través de la sangre de Cristo, se puede evitar ese castigo y por eso todavía se puede superar el pecado. Por su sangre nosotros podemos ser perdonados de pecados presentes cuando nos arrepentimos, oramos y confesamos nuestros pecados a Dios. Y ese es el desafío para tu vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad de aprender, Señor, acerca del pecado. El origen, la gravedad y la manera como podemos superarlo, Señor. Trabaja en nuestras vidas. Ayúdanos a ser las personas que tú quieres que seamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.